Bueno, saludo a los amados hermanos con la paz de Jesús el Cristo, Señor nuestro, y continúo con los cambios en el texto bíblico, esencialmente a partir de los libros históricos. Ya hemos tratado los asuntos del Pentateuco, algunos cambios, para que se entienda que esto no es una casualidad, esto es maldad al extremo expresada en el texto bíblico, pero hay que entender que la Biblia hay dos líneas de Biblia. Está el textus receptus, que es la palabra de Dios genuina, y está el texto corrompido, generado siempre por el ocultismo, por los servidores de los demonios, de Satanás, de Lucifer, y que ellos necesitan una Biblia de acuerdo a su corrupción, a su herejía, a su forma, a su satanismo. Y entonces ellos necesitaban textos como este, como la versión Reina Valera 1960, que deshonra a Dios, que deshonra el testimonio de Dios, que hace que se hable mal, que se dé testimonio incorrecto, que se acepte o se tolere o se permita o se prohíban todas las cosas de forma totalmente perversa por el texto. El texto le permite esas situaciones. Los cambios, las modificaciones, la equivalencia dinámica generada por Eugenio Nidas. No tenía cómo hacer cambios. Entonces inventó el método de equivalencia dinámica, que no es otra cosa que hago lo que se me ocurre aquí. Eso sería uno de los nombres sinónimos que se le podría dar. Vamos a entrar en los cambios. Habíamos dejado de aquellos días de los hijos de Elí, en donde luego aparece Samuel, hijo del Cana, unos 400 años después de que Israel entra en Canaán, y habíamos mencionado el último cambio bíblico, que es algo, una palabra es, pero es abominable, repugnante, porque te cambia totalmente el panorama y la realidad existente. Te habla de la escasez de la palabra de Dios, como que Dios no hablaba nada, cuando en la realidad lo que se testifica ahí era que era de alta estima la palabra. Se honraba mucho al hombre de Dios. Eso es lo que dice. Ah, no, eso no dijeron. Pongamos otra cosa. Muy amadores de la verdad no son ni del cielo, pero si usted sabe que son todos cultistas, todos miembros de sociedades secretas, los que hacen estas cosas, no puede esperar ninguna otra cosa. Ellos odian a Dios, a su pueblo y todo lo vinculante a él. Ellos saben que hay dos reinos, nomás el que están ellos contra Dios y la iglesia fiel de Jesús el Cristo. Esos son los dos reinos. El resto es bla bla compañero nada más. Vamos a ir a algo que dice en primero de Samuel capítulo 3 verso 13, versión Reina Valera 1960, el cambio allí obrado. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. ¿Han blasfemado? Los actos de ellos sí. ¿Y a eso se refiere Dios? ¿Habla de esta manera? No. Ese es un lenguaje que despista, que te lleva a otro lugar y que te quita de la realidad que tú debes tener. Vamos al Textus Receptus, Casiodoro de Reina 1569, dice: porque sus hijos se han envilecidos, son viles, son perversos, y él no los ha estorbado. ¿Sabe cuántos hombres hay? ¿Cuántos pastores hay? ¿Cuántos ministros hay que no corrigen a sus hijos, a su familia, y que permiten todo tipo de vilezas dentro del culto, dentro de la iglesia, dentro de las organizaciones, dentro de las denominaciones? Y después se termina en la hecatombe. Tarde o temprano eso revienta. Entonces eran viles y la autoridad no procedía. Así como los padres no proceden porque son hijos de pastores o hijos de ciertos ministros y prefieren ocultarlo. Y después, más adelante, esos hijos muestran lo que realmente fueron siempre: calamidad, desastre y vergüenza para el Evangelio. ¿Para qué taparlo?
solamente se lo hace hoy en día porque es un medio de vida. Nada más. No quieren cambiar su medio de vida, se acostumbraron a un sistema. Y aunque eso termine en el infierno, él y los hijos, no importa, es el medio de vida actual. Vamos a continuar con esta situación, cómo cambian palabras para tener otra situación y otro discurso, otro sermón, otro mensaje, otro entendimiento. Primero de Samuel 5:6, versión Reina Valera 1960, dice: y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Esto le sucedió a los filisteos luego que ellos llevaron el arca del testimonio de Dios y lo pusieron en el templo de Dagón. Dagón no es otro que Nimrod, pero bueno, es otro tema. Entonces, ¿qué pasó? El pueblo filisteo comenzó a tener tumores. ¿Sí? ¿Eso dice el Textus Receptus? No. ¿Y por qué tenemos eso nosotros hoy? Y es una forma de, así como quien dice, amablemente alejarse un poquito. No vamos a decir del juicio que le vino porque puede ser horroroso. Miren, vamos al Textus Receptus. ¿Qué dice Casiodoro de Reina 1569? Y los hirió con hemorroides en Asdod y en todos sus términos. La hemorroide no se hablaba nunca en la antigüedad, pero fue una plaga, un juicio de Dios a los filisteos. La hemorroide son inflamaciones en el ano de las personas. Claro, como el pueblo que le sirve a Dagón, no podemos decir eso. Entonces, ¿qué pusieron los ocultistas contemporáneos? Tumores. Las hemorroides hoy son generalmente prácticamente una plaga mundial por el cambio en los alimentos que generó la élite ocultista, que es la que controla los alimentos del mundo, contaminándolo, fraccionándolo, separando sus componentes, vendiéndote parte y hacer que tu sistema digestivo funcione todo mal. Porque como Dios generó las cosas, los alimentos traen bendición. Pero como lo presentan los servidores del diablo, los hijos del diablo, y las empresas del diablo, te va a destruir. Y por eso es una plaga mundial en la actualidad las hemorroides. Vamos a una forma de identificar en el Antiguo Testamento y del lenguaje de Dios de cómo se hablaba de estar en amistad y estar en gracia o estar en desgracia y en problema. Tenía una forma de lenguaje de hablarse. Bueno, ese lenguaje lo fueron eliminando totalmente. Y normalmente tapando, para que de esa manera, con la palabra que tapan, tengas un panorama de 30, 40 opciones que al final no utilice ninguna. Esa es la idea. No se predique, no se hable, no se entienda. Ese es el propósito. Primero de Samuel 13:4, versión Reina Valera 1960, dice: y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. La palabra abominable involucra 30 a 40 actos que te pueden hacer abominable. Elija el que más le gusta. Eso es lo que hicieron con esa palabra ahí. Mientras que usted puede ir directamente a otra cosa y hablar perfectamente si tiene el Textus Receptus, ¿no? ¿Qué dice Casiodoro de Reina 1569? Y también que Israel olía mal a los filisteos. Olía mal, era desagradable, era repulsivo, olía mal. Entonces, la forma de comunicar gracia, bendición, atracción o repudio tenía que ver con los olores. Bueno, ese lenguaje de la palabra de Dios del Antiguo Testamento afuera en la actualidad. Por palabras que uno no le puede dar utilidad. Abominable, bueno, sí, ¿cuánto? 30, 40 actos abominables, ¿y cuál uso? ¿A qué me refiero? ¿A suerte y verdad? No, Dios no es así. Olía mal y de ahí usted ya puede desarrollar tranquilamente cuál era el pensamiento de los hombres de aquellos días. Eso
es eliminar, quitar opciones. Pase derecho, pase y siga nomás. Es la idea. Vamos a ir a otro, mire lo que dice este texto. Y bueno, vea la mano activa, la mente criminal de la Casa Blanca, pero no de ahí de Estados Unidos, sino de otro lado, mística. Primero de Samuel 14:20, versión Reina Valera 1960, dice: y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero y había gran confusión. Este versículo, el contexto es cuando Jonatán hace una incursión en los filisteos. Y ahí nosotros tenemos que hay una confusión grande. ¿Eso sucedió? Eso era parte del negocio, no era la realidad de lo que pasaba ahí. ¿Y por qué tenemos así nosotros? Y bueno, la equivalencia dinámica o el mentiroso serial, llamado equivalencia dinámica, te va a llevar a otro lado. Te va a hacer bailar el malambo. Mire lo que dice el Textus Receptus, Casiodoro de Reina 1569. Y aquí que el cuchillo de cada uno era vuelto contra su compañero. Y la mortandad era grande, había una gran mortandad, confusión tenemos nosotros. ¿Va a hablar lo mismo? ¿Va a hablar lo mismo el que quiere hablar de este tema? ¿Va a entender lo mismo el que lee? ¿Va a ser como un presidente, uno de los peores mafiosos y corrupto y estafador del país? Cuando le eché una pregunta le dijo, a esa te la debo. Bueno, acá lo mismo. A la verdad te la debo. Vamos a otra cuestión. Mire el cambio que han hecho aquí. Para que usted vaya analizando, meditando y entendiendo que esto no es cosa de bebé de pecho. Esto es el satanismo más grande del mundo pervirtiendo. Pero ellos dicen, esa es mi Biblia, no te metas con la mía. Esa Biblia viene de Westcott y Hort, ocultista, espiritista. No, esa es del diablo. Claro, pero ¿quién quiere escuchar eso? No quieren escuchar que esa Biblia viene de inspiración diabólica. Bueno, pero es así. Tiene más inspiración diabólica que el Textus Receptus, por supuesto. Tiene mucha mentira, claro que sí. La versión Reina Valera 1960, veamos. Primero de Samuel 15:23, versión Reina Valera 1960. Escuchemos con atención. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Eso es lo que todo el mundo sabe del texto ese, de esa situación de Saúl, de cuando no hizo lo que tenía que hacer con Amalek, y entonces fue Samuel y le dio el mensaje de Dios. Ahora, ¿así era el mensaje? Más o menos, más o menos. Hay palabras que no le gusta y no la podían poner. ¿Qué dice el Textus Receptus Casiodoro de Reina 1569? Porque la rebelión es pecado de hechicería. No es pecado de adivinación, como dice allá, es de hechicería. E ídolo e idolatría el quebrantar la palabra de Dios. E ídolo e idolatría el quebrantar la palabra de Dios. ¿Y qué tenemos nosotros? Y como ídolo e idolatría la obstinación. Quebrantar la palabra de Dios no menciona. ¿Es el mismo mensaje? Claro. Hay gente que ve todo lo mismo, ¿vio? Pero acá no hay nada igual. E ídolo e idolatría está hablando de lo que implica quebrantar su palabra. Ahí no ponen y como ídolo e idolatría la obstinación. Y está hablando de violar su palabra, quebrantar su palabra, pasar por arriba de su palabra. Eso afuera. Y después, bueno, y por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, que lo mismo, Él también te ha desechado para que no seas rey. O sea que una declaración perfecta, directa, exacta,
que se puede muy bien ver los efectos de la violación de la palabra de Dios, le pusieron y como ídolo e idolatría la obstinación. A otro lado, amigo, chao, no te va a servir este versículo, no te sirve. ¿Ve? Leo de nuevo. Y como ídolo e idolatría la obstinación. ¿Pero qué dice ahí el texto receptus? E ídolo e idolatría el quebrantar el mandamiento de Dios. Como es tan directo, tan noble, tan buena la expresión, afuera. Y no defienden a los que hablan de este tema verdadero, sino que quieren la corrupción textual. No, si es conservadora, tenés toda la doctrina, y lo escuché de grandes operadores, ¿no? Del negocio este. Por favor, veamos ahora, mire esto, vaya viendo cómo se deben revolcar de la risa de los protestantes evangélicos. 1 Samuel 15:32, versión Reina Valera 1960, dice: Y Agag vino a él alegremente, y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. O sea que vino alegre y dijo, bueno, zafé, todo bien, alegre. ¿Quiere ver qué dice el Textus Receptus? Casiodoro de Reina 1569. Y Agag vino a él delicadamente, no dice alegremente, delicadamente. Y dijo Agag: ciertamente se acerca la amargura de la muerte. Se acerca la amargura de la muerte. Mire que tenemos hoy en el texto, en la Biblia actual. Ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. O sea que no iba a morir. Nosotros tenemos que no iba a morir. Pero accidentalmente Samuel lo corta en pedazos. Entendió mal lo que pasaba ahí. No, está tergiversado todo. Se lo leo una vez más. Casiodoro, vamos a ir a Reina Valera 1960. Y Agag vino a él alegremente, cuando el Textus Receptus dice delicadamente. Y después, y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Cuando el Textus Receptus dice: ciertamente se acerca la amargura de la muerte. Sabía que le iban a matar. Mientras que en lo que tenemos nosotros aparece como que ya zafó. Bueno. Veamos otra cosa bien barbárica. Si a usted le parece que este texto, usted puede seguir diciendo que es la palabra de Dios, bueno, adelante. 1 Samuel capítulo 18, verso 10, versión Reina Valera 1960 dice: y él desvariaba en medio de su casa. Es el caso de Saúl, cuando fue desechado después de lo que le dijo Samuel, y se fue a su casa. Y lo llamaron a David, buscaron un músico, y cuando David tocaba el arpa, él se sentía mejor. Pero acá le agarró una recaída en esa situación. ¿Y qué tenemos? Y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano, como los otros días, y tenía Saúl la lanza lanza a mano de Saúl. Vamos a ver qué realmente sucedía ahí. Nosotros tenemos si él desvariaba, o sea, tenía un ataque, estaba un trastorno. Estaba en un momento de mentalmente mal, una reacción negativa. Vamos al Textus Receptus, Casiodoro de Reina 1569. ¿Qué dice allí? Nosotros tenemos y él desvariaba. ¿Qué dice el Textus Receptus? Y profetizaba dentro de la casa. Saúl profetizaba dentro de la casa. Ahora, imagínese usted que si esta oración y profetizaba dentro de su casa estaría hoy, usted sabe que los demonios pueden profetizar hoy en la iglesia. Y pueden ser los demonios. Entonces, como esta situación se daba así, ¿qué pusieron
los amadores del ocultamiento de esas cosas, y él desvariaba en medio de su casa, cuando en la realidad profetizaba en medio. O sea, lo tomó un espíritu y profetizaba, un demonio. Y no quieren que esa manifestación de demonio, se sepa para que ellos puedan profetizar y crean que todo es de Dios. ¿No es así hoy en día? Bueno, pero hay que tapar en donde se puede identificar eso. Veamos esto que ha sido tomado para la barbarie en nuestros días y que el texto bíblico no habla de esa manera. Segundo de Samuel capítulo 6, verso 14. Segundo de Samuel capítulo 6, verso 14 dice así. Versión Reina Valera 1960. Y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová. Es decir, que hacía un baile tipo árabe, vio una danza árabe, con toda su fuerza. Bailaba un estilo hebreo de esos días, unos movimientos de danza maravillosos. Y esos movimientos de danza se incluyeron hoy en la iglesia a través de las coreografías, de los chicos y de todo tipo de movimientos vivos, con el objetivo porque David danzaba delante del Señor. ¿Es así eso? Eso es mentira, es una mentira. ¿Qué dice el Textus Receptus ahí? Veámoslo. Eso es mentira. Textus Receptus, Casiodoro de Reina, 1569, dice, y David saltaba con toda su fuerza delante del Señor. O sea que en la emoción, en el gozo, en la felicidad, David saltaba, no danzaba, no bailaba, saltaba. Es como yo he visto personas que en un momento de alegría, de felicidad, la reacción natural por una felicidad y una alegría grande, saltaba. Bueno, eso es lo mismo que le pasaba a David. David en su reacción de la alegría, de la felicidad, del gozo, de lo que él estaba realizando, saltaba. Es como usted puede saltar nada más, eso todo. Pusieron danzaba para introducir bailes, ritmos seculares, danza, movimientos vivos, y de ahí corrupción sexual. El diablo sabe lo que hace. Entonces, con esa mentira y esa tergiversación del texto, ¿qué hicieron ahí? Crearon todo un sistema de burla del Evangelio y de todo lo que Dios quiere en el culto. Bueno, vamos a esto. Esto es algo interesante que se debe saber, se debe conocer. Es muy importante saberlo. ¿Qué le pasó a David? Haría una leve introducción de esto, pero vamos a ir primero al texto bíblico. Segundo de Samuel capítulo 16, verso 7. Versión Reina Valera 1960 dice, decía Simei, maldiciéndole, fuera, hombre sanguinario y perverso. Simei era un hombre, un descendiente de la familia de Saúl, que cuando David se retiró de Jerusalén por causa de Absalón su hijo, él iba huyendo y se encontró con este Simei que le dice estas palabras al rey. Bueno, todo lo que le sucedió a David fue por esta situación. Yo quiero dar unos pequeños detallecitos y luego. Primero, no ejecutó la palabra de Dios como correspondía. ¿Era fácil? Dios no pregunta si es fácil o no, hay que ejecutarla y punto. Caso contrario, se cae de la gracia. No ejecutó la palabra. Fue más amable y bondadoso con los hijos que lo que fue Dios. No le interesó con los hijos aplicar la palabra de Dios. ¿Sabe cuántos pastores, cuántos evangelistas
¿Y cuántos ministros son más amables que Dios con sus hijos en lo que tiene que ver con el ministerio de la iglesia? No estoy hablando en su casa, no estoy hablando en ningún otro lugar, estoy hablando en sus actos en la iglesia. Son muy amables, pero eso los lleva a la ruina. A él, su ministerio y a sus hijos mismos, como le sucedió a Elí. Bueno, David de otro nivel hizo exactamente cosas de ese tipo, que los llevaron a esta situación, a tener que abandonar el reino, por no ejecutar lo que Dios dijo y se solucionaba el problema. Él no lo hizo, él dejó circular cosas, mover cosas, y después tuvo que llegar hasta esto, hasta ser expulsado, abandonar el reino. Eso lo digo para que si usted es ministro, sepa lo que va a suceder si usted no hace lo que tiene que hacer. Vamos al Textus Receptus, Casiodoro de Reina 1569. ¿Qué es lo que realmente le dijo Simei a David cuando él iba huyendo? Y decía Simei, maldiciéndole, sal, varón de sangre, y hombre de Belial, hombre del diablo, llevándolo a nuestros días. Esa le dijo ese hombre. Ahora, como David entendía que los actos de él eran lo que habían producido toda esa calamidad en Israel y en su vida, entonces él dijo, si Jehová le dijo que maldiga, déjalo, está bien. Él sabía que era así, que todo esto que le veniera porque él no ejecutó lo que tenía que hacer con su hijo, y al no ejecutarlo fue aumentando la calamidad hasta llegar a niveles espantosos. Vamos a ir, si el tiempo nos permite, a 2 versículos más y cerramos la audición hoy. Es muy importante mencionar esto. La crucifixión se ejecutaba y se aplicaba ya en los días de David, pero se eliminó de nuestra Biblia. Por eso es que uno no tiene la conexión del Salmo 22, en donde habla de la cruz, pero no lo tiene textual y directamente mencionado. Sí está, pero no en la Biblia Reina Valera 1960. Veámoslo. Segundo de Samuel, capítulo 21, verso 6, versión Reina Valera 1960, dice: Décennos 7 varones de sus hijos, para que lo ahorquemos, delante de Jehová en Gabá de Saúl. ¿Lo iban a ahorcar? No, eso es un cambio, una tergiversación, una mentirita piadosa. Bueno, si del diablo es parte de su esencia, ¿no? ¿Qué dice el Textus Receptus, Casiodoro de Reina 1569? Décennos 7 varones de sus hijos, para que lo crucifiquemos al Señor en Gabá de Saúl. O sea que ahí menciona por primera vez la crucifixión. ¿Qué hicieron? No, ese dato no lo podemos dejar. Vamos a poner, lo ahorcaron, murió, ya está. Eso hace la equivalencia dinámica de Eugenio Nidas. Y vamos a ir al último ejemplo de este programa, de esta audición y de este video. Segundo de Samuel capítulo 22, verso 24, versión Reina Valera 1960, dice: Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Palabras de David. ¿Eso dijo David que fue recto? Veámoslo. Textus Receptus, Casiodoro de Reina 1569 dice: Y fui perfecto para con él y me he guardado de mi maldad. La forma de guardarse de la maldad es ser perfecto, porque si no es perfecto está en la maldad. Hay un solo punto de guardarse la maldad, siendo perfecto. Pero como eso da testimonio de perfección y de la posibilidad de ser perfecto y de que en la ley de Moisés eran perfectos, no le gustó en esta versión de la Biblia. Mejor tergiversemos, dijo Eugenio Nida. Hizo una llamada telefónica y consultó qué dice señor jesuita,
Carlo Martini. Mira acá, dice perfecto, ¿está bien o está mal esto? Ponele recto, ponele recto. Así trabajan. ¿Y qué hicieron? El testimonio de que guardarse, estar guardado de la maldad, de ser perfecto, no, mejor pongamos recto, tirémoslos un poquito a otro lado. ¿Cree usted que la versión Reina Valera en 1960 es confiable? Vaya entendiendo, sépalo y no sé cómo va a hablar lo que Dios quiere. Bueno, Dios bendiga todo y hasta el próximo programa. Hasta entonces.